Claro. ¿Y tú fuiste parte de Yo Soy 132? Sí. De hecho, de las personas que iniciamos en el ITAM. ¿Cómo fue eso? Estuvo muy padre, fíjate. O sea, para mí es algo entrañable que pasó, que lo guardo muchísimos buenos recuerdos. Porque el Yo Soy 132 surge después del Viernes Negro de EPN en la Ibero. Hay mucha confusión como hasta de glosario, ¿no? Semántica, que eso fue culpa de nosotros también, porque no supimos delinear bien qué era el 132. Pero a lo que voy es que la gente de la Ibero tiene esta protesta contra EPN y en el ITAM nos indignamos no necesariamente coincidíamos políticamente con la gente de la Ibero, pero nos indignamos de la reacción de los dirigentes del PRI, de acusar a los estudiantes de ser acarreados y tal, ¿no? Entonces lo vimos como una bandera de grupo, o sea, se están metiendo con la clase universitaria. Entonces nosotros fuimos de los primeros que activamos el contacto con la Ibero. Y al inicio, las primeras personas que organizamos Yo Soy 132 consistía en gente de la Ibero, del ITAM, del TEC Santa Fe y de la Anáhuac Norte. Y fuimos los que organizamos las protestas a Televisa San Ángel y Televisa Chapultepec. No, y Televisa Santa Fe, perdón. Y después vimos que la convocatoria era muy grande, nos sorprendió. Jamás pensamos que fuera algo tan grande. Y nos resultó lógico, no había otra opción, y lo entendemos así, el ampliar la convocatoria de este movimiento, ¿no? Y en el movimiento había, pues, quien pensaba que se trataba de que EPN no llegara a la presidencia, otros que teníamos una visión más de apertura en telecomunicaciones, otros más que a lo mejor lo vieron como un movimiento contra el neoliberalismo, ¿no? O sea, realmente el gran mérito del 132 fue que amalgamó a todas las universidades y el gran desmérito del 132 fue que no tuvo un discurso común. Pero no estoy seguro que hubiéramos querido tener un discurso común. O sea, en mi opinión, ese era el propósito del 132, reactivar a los jóvenes en política. Muchos de nosotros nos separamos en el momento en el que ya no coincidíamos políticamente con lo que coincidía la mayoría, pero nunca hubo un afán de nuestra parte de pensar que nuestro discurso era el original o que nuestro discurso era mejor que el otro. No, simplemente entendíamos que nosotros éramos una minoría dentro de un movimiento muy grande. Cuando pudimos trabajar todos juntos, estuvimos juntos, y en el momento en el que ya no coincidimos con muchas cosas, fue mejor separarnos. ¿Y qué pasa con el 132 hoy en día? Pues ya, o sea, me he perdido, llevo virtualmente 9 meses fuera o algo así, pero creo que en lo que se va a convertir es en un código, a lo mejor suena muy pretencioso, pero un código social. O sea, cada vez, o me gustaría pensar, cada vez que haya un acto de corrupción o que haya algún asunto de coyuntura política, se va a reactivar el 132. Lo preocupante es quién lo va a reactivar, porque lo pueden reactivar partidos políticos o lo pueden reactivar sectores muy específicos. Entonces, en mi opinión, organizacionalmente hablando, el 132 ya no es viable como una organización, pero sí que puede ser viable como un código ciudadano, por así decirlo. Entonces, cuando yo digo que yo dejé de participar en el movimiento, pues es eso, dejé de participar en el asunto de la organización burocrática que se intentó establecer emulando a la vieja forma de hacer política de los 60s en las universidades públicas de México, que era algo que nosotros no queríamos. Nosotros no queríamos que el 132 fuera un organismo burocrático, ni siquiera político. Queríamos que fuera un movimiento social de inclusión y que no tuviera cabezas y que fuera horizontal y que fuera algo muy moderno, ¿no? Y al final, pues bueno, se dan las cosas así, se regresa a las viejas formas, paradigmas de hacer política estudiantil en México, y
la verdad de las cosas es que no ha habido una evolución en el pensamiento de muchos sectores en las universidades públicas, que son los políticamente más activos. No ha habido una evolución en su forma de pensar, entonces están desfasados de la realidad en algún sentido. Y ahí sí hago la aclaración que es ciertos sectores en las universidades públicas que son los más activos. Porque hay mucha gente, llámese UNAM, llámese UAM, llámese IP, Instituto Politécnico Nacional, etcétera, que incluso me arriesgaría a decir que es la gran mayoría, que tenía una idea muy similar a la que nosotros teníamos, pero como en sus universidades están muy fuertes estos grupos, los borraron, ¿no? Ellos tomaron las decisiones. Entonces, pues nosotros en algún momento decidimos ya no participar, no hard feelings, pero ya no es nuestro coto, ya no es nuestro... Porque también se decía que lo había captado López Obrador. Fíjate que ahí, o sea, sí lo puedo decir muy abiertamente, nunca hubo un contacto por parte del PRD, por parte del PAN, nunca hubo un contacto de partidos políticos en un nivel significativo, ¿no? O sea, y incluso yo sé por gente que conozco que López Obrador dio la indicación de que no se contactaran a los estudiantes del 132. Entonces yo lo creo y lo respeto. O sea, creo que sí, creo que lo que sucedió con el 132 no es ni siquiera, no se necesita que haya una participación de algún partido político para lo que sucedió. Creo que es el barómetro de lo que está pensando el promedio del joven universitario en la Ciudad de México. Porque también hay que ser acotar muy bien lo que sucedió. O sea, fue un fenómeno de universidades privadas, luego universidades privadas y públicas de la Ciudad de México. Nunca se convirtió en un fenómeno de alcance nacional. Quizá en Guadalajara hubo grupos, en Monterrey hubo grupos, en Puebla hubo grupos, pero no fue algo nacional. Entonces, creo que ni siquiera se necesita de la intervención del PRD o de la intervención de Morena para que haya pasado eso con el 132, porque es orgánico. O sea, cuando la gente te habla que está en contra del neoliberalismo, como ellos lo entiendan, están en contra del neoliberalismo, ¿no? Entonces, nosotros, curiosamente, no es que... Para empezar, siempre tuvimos como un problema en definir qué era el neoliberalismo. Nunca entendimos a ciencia cierta a qué se referían. O sea, ¿te refieres que al capitalismo en general? ¿Te refieres al consenso de Washington? ¿Te refieres a la economía de libre mercado? No sabíamos, ¿no? Para nosotros no creemos, los que estábamos ahí, no creemos en un modelo capitalista rapaz que empobrece a la gente. No, por supuesto que no, pero sí creemos en el libre mercado, sí creemos en una sociedad liberal. O sea, no llegó un momento donde ya no empataban nuestra visión de México con la visión de México de ellos y nos separamos.